Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a toda la gente presente que nos mira el día de hoy. De nueva cuenta, yo soy el licenciado Jorge Alejandro Rodríguez Lam, docente de Colegio del Caribe, y el día de hoy les traigo una plática bastante interesante, bastante pedida por gran parte de la población estudiantil. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema ya hablado, ya tocado por bastantes personas a lo largo de, yo creo que del mundo entero, pero no está de más tocar pues de nueva cuenta, un tema con bastante, pues, índole, ¿no? Bastante de qué hablar del mismo tema. Vamos a tratar de las causas o lo que ocasiona que los reos o los presos dentro de las prisiones realmente no tengan una reinserción social o una readaptación social, ¿ok? ¿Cuáles son los motivos por los cuales las personas que cometen delitos, que tienen algún error dentro de su vida diaria, a la hora de ser pues aprendidos por lo que es el sistema de justicia o las prisiones, realmente no tengan una adaptación a lo que es la sociedad, ¿no? O sea, cuáles son las causas del por qué no se puede realmente reinsertar a los presos a la sociedad. Se me hizo un tema muy interesante, un tema bastante pues extenso, porque realmente sí hay muchas cosas de qué hablar, pero el día de hoy traigo puntos muy claros, factores importantes de la no reinserción de los presos. Ok, primero que nada me gustaría comentarles un poco de realmente cómo se encuentra el sistema de justicia penitenciario en México. Se han estado haciendo estudios por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son pues prácticamente es la institución que se encarga de verificar el funcionamiento de lo que son las prisiones en México y a lo largo del mundo, no nada más en México. Y pues verifican ciertas cuestiones, ciertos factores, los déficits que se encuentran en todo lo que son los cerezos, los eferezos del territorio mexicano. Y pues me gustaría iniciar mencionando algo muy importante, ¿ok? México, en cuestión de sistema de justicia penitenciaria, se encuentra en focos rojos, así se los dejo. México se encuentra en focos rojos porque a lo largo de las diferentes investigaciones y análisis que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llegamos a la conclusión de que realmente México se encuentra dentro de los países con más déficit dentro de sus prisiones. Realmente hay muchos problemas en cuanto a la salud, en cuanto al hacinamiento, en cuanto a la sobrepoblación, y por ahí les traigo un pequeño tema, por así decirlo, incógnito, sorpresa, del que me gustaría hablar más adelante. Es importante hacer hincapié de que pues México realmente, o al menos así lo puedo percibir yo, México es un país que, a pesar de que todos sabemos que es un país tercermundista, México tiene grandes problemas con lo que es el narcotráfico. Todos sabemos, todos conocemos de qué se trata esto, ¿no? El tráfico de drogas, el tráfico de armas, y independientemente de esto, que somos un país con bastante tráfico de drogas, con bastante tráfico de armas, nos hemos topado con diferentes situaciones que ha hecho que el país pues no tenga ese auge económico, no tenga ese desarrollo económico como países del primer mundo. ¿Y por qué les comento esto? ¿Por qué les menciono esto? La misma pues deficiencia que tenemos en el desarrollo económico, en el desarrollo social, por así decirlo, ha ocasionado que pues los individuos que estamos dentro del territorio mexicano nos veamos a veces o se vean a veces en la necesidad pues de cometer ciertos actos ilícitos, ¿no? ¿Por qué? Por hambre, por desesperación, por falta de trabajo, por pobreza, por ignorancia, por analfabetismo y por diferentes circunstancias, pues los individuos
muchas veces sin intención o sin querer, simplemente por necesidad, pues se ven en esta engorrosa situación de tener que cometer algún acto ilícito. Y todo esto ocasiona pues que las prisiones cada vez se encuentren con mayor población y ocasione ciertas cuestiones de las que vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Es importante tener eso en claro de que México pues sí está en focos rojos, ¿okay? Sí se encuentra en un grave problema en cuanto a sus sistemas penitenciarios y pues vamos a tocar lo que son los puntos claves del por qué la gente que entra a las prisiones realmente no sale readaptada, no sale lista para interactuar con la gente en la sociedad, ¿okay? Y como punto número 1, a mí me gustaría tocar el hacinamiento, ¿ok? Y pues vamos a hablar de qué es el hacinamiento dentro de las prisiones. Mucha gente confunde lo que es el hacinamiento con la sobrepoblación. Es un término completamente diferente y pues vamos a dejarlo un poquito en claro, vamos a ver cómo podemos definirlo. El hacinamiento es, por decir en las prisiones, cuando en un solo espacio, en un solo cuadro, en un solo cubículo, cuarto, se deposita demasiada gente. Hay demasiada gente hacinada dentro de un solo cuarto. Hablamos de que un espacio quizás de, no sé, 10 por 10, 20 por 20, pues al final de cuentas o de manera muy general, pues se están metiendo en ese pequeño espacio a veces 30, 40 personas y todo eso son factores para la no reinserción, al menos yo así lo veo, no sé ustedes qué piensen, pero el hecho de, 1, estar dentro de una prisión, 2, pues lejos de tus actividades diarias y 3, estar mucho tiempo con mucha gente en un pequeño espacio, realmente yo considero que no es algo muy sano para la mente de las personas. Por ahí se han hecho diversos experimentos, incluso pues hay películas que nos hacen la referencia o nos dan ciertos ejemplos de cómo el hecho de mantener mucha gente hacinada en un lugar llega a causar diferentes consecuencias, locura, pues diferentes cambios emocionales, etcétera, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que el hacinamiento por parte de las prisiones es uno de los factores que ocasiona esta no reinserción, ¿ok? Deberían de buscar una manera de distribuir mejor a la gente, ¿ok? De no mantenerla tanto tiempo encerrada con muchísima gente. Eso es parte también importante del por qué no pueden readaptarse a la sociedad. Como segundo punto, me gustaría tocar lo que es la sobrepoblación. Aquí cambia un poquito la cuestión porque hablamos de que si un penal tiene capacidad, digamos, para 100,000 personas, por cuestiones externas a nosotros, por cuestiones que quizás no entendemos, podemos darnos cuenta que a lo mejor en un penal de 100,000 personas tienen 200,000. ¿Okay? ¿Y qué ocasiona la sobrepoblación en los penales? 1, la comida luego no alcanza. 2, los servicios médicos también comienzan a escasear. 3, la incursión o la forma en la que expresan o brindan ese servicio educacional dentro de las prisiones, pues ya no va a tener la misma capacidad. Me refiero a que si podían educar a 100,000 personas con la cantidad o la capacidad que tienen dentro del penal, pues cómo van a tratar con 200,000 personas. Es algo, yo creo que pues lógico, es algo muy razonable, puesto que la capacidad que tiene el penal para realmente readaptar a los que están dentro, pues no es la adecuada, no es la que se necesita, ¿no? Hablando como segundo punto, tenemos ya el hacinamiento, la sobrepoblación y vamos a un tercer punto que se me hace muy importante tocar, lo que es el autogobierno.
¿Y a qué me refiero con el autogobierno? El autogobierno es, por ahí quizás lo habremos escuchado, como lo que es la población o el conjunto de reos de una u otra forma llegan a dominar lo que es el centro de readaptación social. Lo explico. Dentro de las prisiones se generan diferentes bandas, diferentes grupos, colectivos de delincuentes que de una u otra forma llegan a tener ciertos tratos, cierta interacción con figuras o servidores públicos. Y es importante pues también ver por qué pasan este tipo de situaciones, por qué el sistema de justicia penal ocasiona o se deja manipular por los mismos reos. Habrán intereses de por medio, habrán ciertas cuestiones que no conocemos. Yo no vengo a apuntar aquí a nadie, pero sí es importante darnos cuenta de que pues no es algo correcto. Ok, vámonos a un corte comercial. Pasando el corte continuamos con esto y estamos de vuelta en unos cuantos segundos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Muy bien, vamos a continuar con la pequeña charla que tenemos el día de hoy. Recordemos que estamos hablando del por qué los reos realmente no se pueden reinsertar a la sociedad, realmente no se pueden readaptar a lo que es la vida diaria, al convivio con las personas dentro de lo que es pues la sociedad general, ¿no? Estábamos platicando de cuáles eran los puntos claves para la no reinserción, al menos desde mi punto de vista, yo así lo puedo percibir. Hablábamos de que teníamos el hacinamiento, lo que es la sobrepoblación y el autogobierno. Estábamos platicando de eso, de qué era el autogobierno, de cómo realmente las bandas o los mismos presos terminan dominando lo que son los cerezos. Okay, quizás hayan intereses de por medio, no vamos a apuntar a nadie, no vamos a comentar y señalar a nadie, pero pues son cuestiones que nosotros no tenemos por qué tocar, ¿no? Pero sí hay que hacer mención de que existe algún problema por ahí que se debe de corregir rápidamente, ¿okay? Y como punto 4, y no por último, ser el menos importante, yo considero que es el más importante del por qué realmente no se readapta la gente, pues es el siguiente. Por ahí he escuchado ciertos comentarios, he leído un poco, hemos platicado, hemos charlado del por qué será que dentro de los cerezos, a la hora de que aprenden a los malhechores, de que aprenden a los delincuentes y ya una vez sentenciados, no se hace una clasificación de los niveles de violencia o de delincuencia del delincuente. Hablamos de que, por ejemplo, las personas que entran a prisión por haberse robado un celular o por haberse robado una televisión o por haber entrado a un supermercado a comerse una manzana, a comerse un pan, quizás por hambre, yo no considero que sea una buena opción el meter gente que se come una manzana en el súper por hambre con un homicida serial, o meterlo con gente violadora, o meterlo con gente torturadora, o con gente que secuestra. ¿Por qué? Porque al menos yo así lo puedo percibir, lo puedo sentir, de que al final de cuentas
estas personas que entran por comerse una manzana en el súper, pues quizás si no tienen antecedentes penales y es la primera vez que caen en prisión, ¿cómo es posible que lo pongan a convivir con gente que todo el día se la pasa pensando en matar, que todo el día se la pasa pensando en robar, que todo el día se la pasa pensando en torturar? Y como dicen por ahí, al final de cuentas, en vez de entrar a la prisión a realmente readaptarse o realmente estar apto para estar en convivio con la sociedad, pues al final de cuentas pasa de ser una prisión a una escuela de delincuentes. Por ahí habrán escuchado esa frase. La prisión se convierte en una escuela de delincuentes y la persona que entró por haberse robado una manzana, pues está en contacto con personas que mutilan, que decapitan, que son narcotraficantes y pues por ahí bien lo dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Okay? Al final de cuentas, ¿de qué más puedes platicar con una persona así? ¿Qué más te puede enseñar una persona así? ¿Okay? Y yo no digo que ese sea el motivo del por qué pasa esto, pero sí es un factor. Yo considero, y de manera muy personal lo digo, considero que sí debe de haber esa clasificación. Si eres una persona que se robó un pan, una manzana en el súper, no tienes nada que estar haciendo con los delincuentes que son de alto grado de peligrosidad. No sé si me estoy dando a entender, si me explico, de cómo deben de clasificarse las personas dentro de los penales y eso no lo toman en cuenta, pero bueno, sus razones tendrán. Ahora, se me hizo bastante grato, bastante importante traerles pues un poco de información extra, un poco de pues puntos que son importantes también tocar de este tema, ¿no? De esto que estamos platicando, lo que es la no reinserción a la sociedad. Y es importante platicar con ustedes algo que quizás no es muy sonado, para que vean, yo considero que sí, esto no es algo muy sonado, pero se me hizo importantísimo que ustedes estuvieran un poco al tanto de esta información. Lo que son las prisiones o la privatización del sistema penitenciario. ¿A qué me refiero con esto? A las prisiones privadas, ¿ok? Las prisiones privadas. Si ustedes se ponen a leer, se ponen a investigar, a indagar un poco, podrán darse cuenta que en el sexenio de Felipe Calderón se comenzaron a probar este tipo de prisiones, en donde la sociedad en conjunto con el Estado pues comenzaron a crear una serie de prisiones nuevas, una serie de prisiones privadas, ya no de carácter público. ¿Qué pasa con esto o qué es lo que yo puedo percibir? Todas estas prisiones nuevas fueron por adjudicación directa. ¿A qué me refiero? No pasaron por diferentes filtros, por diferentes análisis, por diferentes, investigaciones de si iban o no a ser realmente eficientes. Estas ideas de crear, por así decirlo, prisiones privadas vienen de Europa. ¿Por qué? Porque en Europa lo manejaban como que el hecho de crear prisiones privadas iba a ayudar de cierta forma al Estado. ¿Y de qué manera? Muchas veces comentaban que el sector privado, es decir, gente privada, tenía la posibilidad de crear prisiones con mayor alcance, con más, brindarle mayor lujo, cubrir las necesidades de mejor manera de los reos, puesto que cuando hablamos de que en prisiones privadas se gastan 1,500 pesos diarios por reo, podemos decir que dentro de una prisión estatal o de una prisión pública andan oscilando entre los 200 y los 400 pesos diarios por reo, ¿ok? Eso hablando del 2021. Pero lo que no tomaron en cuenta a la hora de hacer las prisiones privadas fue lo siguiente. Cuando se comenzaron a crear este tipo de prisiones, ¿de qué manera lo expusieron?
¿ok? Las personas que iban a generar estas prisiones privadas, pues hicieron una gran inversión en infraestructura, hicieron una gran inversión en cámaras de seguridad, en diferentes cuestiones para brindar un servicio competente, pidiendo nada más el apoyo a seguridad pública para que les prestaran a lo que iban a hacer los oficiales, director del penal, lo que iban a hacer los recursos humanos, ¿ok? La Dirección de General Pública iba a dar los recursos humanos y el sector privado pues iba a poner la infraestructura y diferentes situaciones de esa índole, ¿no? Y lo que se les olvidó o no tocan mucho es el punto de que estas personas privadas que crean las prisiones llegan a un acuerdo con el Estado, con dirección pública, con seguridad pública, de que, bueno, yo voy a, de cierta forma, mercantilizar a los reos, ya que el Estado va a dar un apoyo o un pago económico al sector privado de cada uno de los reos dentro del penal. ¿A qué me refiero? Si el penal tiene una capacidad de 100,000 personas, el sector privado le cobra por cada uno de los reos que se encuentren dentro del penal, inclusive que no se sumen los 100,000 reos dentro del penal. Si hay 20,000 reos y dentro del penal hay una capacidad para 100,000 personas, el sector privado cobra por las 100,000 personas, no nada más por la gente que tiene ahí. Y es un detalle que hay que tocar porque, pues al final de cuentas, todos nosotros dentro de nuestra aportación o de nuestras contribuciones pagamos por todas las personas que no están dentro del penal. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero que nos quitan de las contribuciones del erario público y se da para que se creen o se paguen estos lugares dentro de prisiones privadas cuando en realidad no lo están usando? ¿Cómo es posible que se esté pagando por esto y realmente la gente salga pues de la misma forma o incluso peor de las prisiones, sin una real reinserción? ¿Ok? Con esto vamos a terminar lo que son los puntos pues los puntos claves o factores claves de la no reinserción. Repito, lo que es el hacinamiento, la sobrepoblación, el autogobierno y la no clasificación de los reos. Bueno, vamos a ir a un segundo corte comercial, vamos a terminar con esto de los puntos claves de la no reinserción y regresando continuamos con este tema que está bastante importante. Regresamos. Seguridad 360 es el modelo que te permite continuar tu formación académica de una manera segura y poder alcanzar tus sueños como siempre lo has deseado. Nuestro modelo de seguridad se basa en 3 principales pilares. Uno de ellos es procesos de salud y prevención. Es por ello que se procedió con la desinfección en las instalaciones del colegio con el objetivo de brindar y garantizar un espacio seguro para nuestros colaboradores, docentes, alumnos y nuestros visitantes. Nos centramos en el cuidado de todos por igual con una visión 360. Estamos preparados para un retorno eficiente, escalonado y seguro. En Colegio del Caribe, Campus Carmen, seguiremos siendo agentes de prevención ante el COVID-19. Cuidar de ti es nuestra prioridad para que tu único enfoque sea seguir preparándote, así como alcanzar tus metas académicas y profesionales. Somos Colegio del Caribe Campus Carmen. Estamos preparados para un retorno escalonado y seguro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos de vuelta nuevamente por aquí. Recordemos que estamos platicando acerca de la no reinserción, la no readaptación a lo que es la sociedad dentro de los penales mexicanos y platicábamos un poco de las causas, del por qué es que pues, no se logra esa reinserción dentro de los penales.
Hablábamos del hacinamiento, de la sobrepoblación, del autogobierno y de la no clasificación de los reos de acuerdo al nivel de peligrosidad. ¿Okay? Y como último punto tocábamos lo que es la privatización de las prisiones, ¿okay? La forma en la que, pues de una u otra forma, el Estado, en coadyuvancia con lo que es el sector privado, pues comenzaron a crear diferentes prisiones, dando un total de 18 centros federales, 18 centros de readaptación social, y es importante hacer hincapié de poner en claro si realmente la privatización de las prisiones pues fue en beneficio o en detrimento de lo que es el sistema penitenciario. ¿Por qué? Platicábamos hace un momento de cómo el sistema privado, el sector privado, pues no había pasado por ciertos filtros, ciertas investigaciones para poder realizar estas prisiones. Y hablábamos de que quizás existen intereses de por medio, existen ciertas cuestiones. Platicábamos igual de que, bueno, si la prisión privada tiene una capacidad para 100,000 personas y solamente se están utilizando 20,000, el sector privado aún así cobra al Estado mediante pues nuestras contribuciones y el erario público lo que es pues la totalidad del penal. O sea, nosotros pagamos para que estén activos los penales y al final de cuentas pues no haya esa readaptación, no haya esa reinserción. ¿Ok? Una vez que se hizo esta reforma, al lapso de unos cuantos años, pues ya el 80-90% de los estados de la República ya manejaban este sistema de privatización. Entonces podemos decir que esta idea, esta nueva reforma al sistema penitenciario, pues fue un boom, ¿ok? Pero yo considero que debe de reformularse, deben de haber ciertas cuestiones que hay que cambiar, ciertos puntos que hay que tocar nuevamente, porque si ustedes se ponen a revisar lo que son las estadísticas penitenciarias, las estadísticas de reos actualmente, pues nos podemos dar cuenta de que en el 2010 el número de reos era más de 200,000. Al paso del tiempo, 2015, 2016, el número aumentó a 250,000, casi 300,000 personas presas. Y el último estudio que se hizo en el 2020 nos arrojó que el número de presos, el número de gente dentro de las prisiones mexicanas había disminuido a más de lo que se estaba manejando en el 2010. Es decir, actualmente tenemos menos presos que hace 10, 11 años. ¿Y cuál es el punto al que quiero llegar? Si ya existen más prisiones, hablando ahora ya del sector público y del sector privado, ya existen más prisiones y estamos pagando por esos lugares que están vacíos dentro de las prisiones privadas. ¿Cómo es posible que en prisiones públicas, en prisiones federales de carácter público, no puedan agarrar un poco de esa gente que tienen en las prisiones públicas y pasarlas a las del sector privado? Hacer ese traslado. ¿Para qué? Para que la gente que se encuentra dentro de las prisiones públicas, pues no se encuentre hacinada, no haya sobrepoblación, no existan pues déficit de educación, déficit de medicinas, de realmente reinserción, habiendo lugares en las prisiones privadas. No sé ustedes cómo lo vean, yo es un punto que me gustaría quizás en un video posterior platicarlo, no sé qué me puedan comentar por ahí, qué les gustaría que yo platique el día de mañana en un video posterior, pero sí considero que es un punto que el Estado, el gobierno, la Dirección de General Pública debería de verificar. ¿Por qué tener las prisiones completamente llenas si hay lugares vacíos en las prisiones privadas? ¿Ok? Verificar también el correcto funcionamiento de las funciones privadas y de esta forma evitar pues los diferentes puntos que toqué en el principio de la charla.
lo que era el hacinamiento, la sobrepoblación, el autogobierno, que es algo bastante real, bastante crudo, pero bastante real dentro de los sistemas penitenciarios, de lo que son los centros de readaptación, y la clasificación de los niveles de peligrosidad en los reos. Todo esto yo considero que es lo que ocasiona la no reinserción, la no readaptación de lo que son las personas dentro de prisión, pero pues de una u otra forma yo considero que es un problema que se tiene a lo largo del mundo, quizás más marcado en ciertos países, pero esto es algo que pues nos está atacando a lo largo de todo el mundo, ¿ok? De mi parte yo considero que sería todo lo que tengo para mencionarles el día de hoy, pero no sin embargo dejando en claro que es un tema que no estoy cerrando, que estoy abierto a que me pidan, a que me digan qué más quieren ustedes que yo platique al respecto del tema, y con gusto podemos platicarlo en una grabación posterior. Con esto yo me despido. Yo soy el licenciado Jorge Alejandro Rodríguez Lam. De nueva cuenta estoy aquí con ustedes platicando, abriendo un poco el panorama de cómo se encuentra realmente nuestro sistema penitenciario, y pues no me queda más que darles un fuerte saludo a todos los que están presentes viendo este nuevo video, esta nueva grabación de lo que es Caribe TV Digital. Y pues yo me despido, que tengan un excelente día y estamos para servirles. Saludos a todos, cuídense.